a ser tan lindo hacer un puente, de verdad, todo para vos. Buenas noches, aquí estamos, otro programa de Civilitas TV, Esperanza Federal, lo mejor está por venir. Este domingo, después de un fin de semana, los encontraremos a todos en sus casas. Es un gusto estar con ustedes. Es nuestro tercer programa, como ustedes lo habrán visto si nos vienen siguiendo. Venimos tratando grandes hitos, grandes temas. En el primer programa hablamos de la no necesidad de reformar la Constitución y de sí respetar la ley y respetar las libertades. Era el momento de las cacerolas. En el programa pasado hablamos de la libertad de expresión, de la posibilidad de que el Estado manipule las conciencias y las mentes, dominando los medios de comunicación y también las redes sociales. Y hoy vamos a tratar un tema igual de importante, igual de estructural, que es la cuestión del federalismo. Esto que queremos de tener el poder cerca nuestro, el poder cerca de la gente. La mejor solución que se ha inventado para la Argentina es el federalismo, pero no se cumple. Como ustedes bien saben, tenemos serios problemas para que nuestra Argentina sea federal. Vamos, si te parece, a la presentación. Una columna, señora Presidenta, especial, porque en este caso no lo voy a hacer yo, sino que lo va a hacer un invitado muy especial de Esperanza Federal, y luego abordamos la problemática del federalismo. No está tan mal. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado. Señora Presidenta, nuestra Constitución Nacional de 1853 y la actual de 1994 adoptaron la forma de gobierno republicana, representativa y federal. Pero no fue que la Argentina se constituyó en república y luego se organizó en provincias, sino que las provincias unidas del Río de la Plata, después de luchar entre sí durante 43 años, formaron una nación. Y las que no lo hicieron, el Alto Perú, Paraguay y Uruguay, no la formaron. Las provincias delegaron ciertos derechos a la nación que no han sido debidamente reglamentados. No existe federalismo real sin coparticipación justa de los recursos fiscales. Por tal motivo, la nación se abusó y generó un enano con cabeza de gigante. El enano es el mal llamado interior, es decir, el conjunto de todas las provincias. El gigante son dos cosas. Por un lado, el Estado Puerto Aduana de Buenos Aires, único polo que concentra todos los recursos en sí mismo. Y por otro lado, el Gobierno Nacional, que reparte los excedentes fiscales arbitraria y discrecionalmente, creando de esta manera clientelismo y sojuzgamiento político. Así no se puede desarrollar armónicamente un país. Un país riquísimo compuesto por 8 regiones con ventajas competitivas. El NOA, el NEA, el litoral, la zona centro, la Pampa húmeda, Cuyo, la Patagonia Norte y la Patagonia Sur, que no pueden interaccionar porque están todas mirando hacia el polo de Buenos Aires. La única alternativa de un crecimiento equilibrado y de conferir protagonismo a todas las provincias es un sistema de coparticipación federal equitativo y justo, consensuado por todos sus actores. En la actualidad, la única persona que posee tal facultad por encarnar el poder ejecutivo y por comandar la mayoría en el Congreso es usted, señora Presidenta. Usted no puede ser reelegida porque la Constitución vigente no contempla una reelección. Amén que la alternancia es la base y éxito del sistema republicano. Pero sí puede pasar a la historia como el presidente que completó el federalismo a través de un diseño justo, equitativo y fundamentalmente consensuado de la coparticipación federal. Y es esta su gran oportunidad, señora Presidente. Quiera Dios que usted pueda aprovecharla. No ser tan
Gracias, Eduardo. Bueno, nos ha dado el marco justo para comenzar a hablar de este tema de federalismo, hablándole a nuestra señora Presidente. El tema concreto es, los argentinos le damos plata al Estado, pagamos impuestos, muchos impuestos. Fíjense que se juntan 235.000 millones de dólares al año entre el nivel nacional, provincial y municipios del presupuesto consolidado. Es mucho dinero, se podrían hacer muchas cosas. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿dónde está esa plata? ¿Por qué no llega? ¿Por qué no le llega a la persona concreta de carne y hueso que toma el ómnibus todas las mañanas aquí en Córdoba? ¿Por qué hay tanta disparidad? Fíjense esta placa que hemos conseguido con el equipo de producción. En esta placa se ve lo que es el presupuesto 2013, cómo se va a repartir. Y aquí resulta que Córdoba, que es una de las primeras provincias en entregar dinero a la nación, está en el puesto 17 en la cantidad de dinero que van a enviarnos por habitante. O sea, 8.752 nos tocan a nosotros los cordobeses, cuando hay otras provincias como La Rioja, que tiene 13.847, o Santa Cruz, que tiene 20.589. Bueno, alguno podría decir, bueno, hay algunas provincias más pobres y otras más ricas, pero fíjense que no, porque hay provincias como Misiones o como Chaco, que son muy pobres, que reciben muy poco, 7.400, 8.000. En definitiva, aquí hay un manejo muy arbitrario de los recursos. ¿A dónde está la plata? ¿Por qué no nos llega la plata a la gente, siendo que nosotros somos los contribuyentes? Si les parece, les propongo que veamos este video que ha preparado la Fundación Libertad y Progreso, que va a dar el marco después a una charla muy amena y muy real que va a tener Carmen con vecinas de Villa Rebol. Yo creo que somos un país que pagamos muchos impuestos. Me parece que es un poco excesivo el IVA. Y las tarjetas, te viene el resumen y hay 80.000 impuestos. Los americanos hicimos las revoluciones de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX para sacarnos de encima los gobiernos autoritarios de ultramar que nos impedían comerciar libremente y nos cobraban altos tributos. Pero luego de la independencia, Juan Bautista Alberdi nos alertó para que no nos engañemos. Después de ser máquinas del fisco español, hemos pasado a serlo del fisco nacional. He ahí toda la diferencia. ¿Y a dónde llegamos desde entonces? Juan es un ciudadano de la provincia de Buenos Aires, es camionero y una vez al mes recibe el sueldo de su empleador, don Justo José, quien también había sido camionero y con enorme esfuerzo logró comprar 3 camiones. Juan pactó un sueldo con su patrón de 5.000 pesos brutos mensuales, pero resulta que en el medio aparece el Estado y le saca una parte a Juan y otra a José. Así, José paga 82.397 pesos por año, pero Juan recibe 52.685 al año. Cada mes, el Estado y el sindicato se quedan con el 36% de lo que paga don Justo José. De esta manera, solo contando los impuestos y cargas directas sobre su salario, durante toda una vida de trabajo, a Juan le sacan 3.300.000 pesos, lo que equivale a 10 casas de 330.000 pesos. Pero el gobierno, basándose en la vieja idea de Colbert, quiere desplumar lentamente a Juan para que no se queje, cobrándole muchos pequeños impuestos. Cada vez que Juan deposita y extrae dinero del banco, el Estado le cobra el impuesto al cheque. Cuando Juan se sube a su auto, el Estado le cobra el impuesto a los combustibles. Cuando Juan firma un contrato, el Estado le cobra el impuesto a los sellos. Cuando él se sienta a fumar un cigarrillo, el Estado le cobra el 48% del precio total y cuando va al cine, el Estado le cobra el IVA más un 10% adicional para el Inca. Como todos los meses, Juan le da el resto del sueldo a su mujer, Ana, quien va al mercado a hacer las compras. El Estado vuelve a aparecer y ahora le cobra los impuestos al consumo. IVA más ingresos brutos, impuesto a las bebidas colas y a las bebidas alcohólicas. Al día siguiente, llega el cartero y le trae el impuesto a la patente del auto, el impuesto para financiar a los deportistas olímpicos, el impuesto inmobiliario y unos días más tarde viene el señor Barriga y le cobra el alquiler. Pero no termina allí la creatividad del Estado, ya que también creó los impuestos ocultos, aquellos impuestos que se les cobran a las empresas y son trasladados al consumidor final dentro del precio de cada producto, el impuesto inmobiliario, los ingresos brutos de toda la cadena de fabricación, entre otros. Para fin de mes, el Estado le cobró a Juan 96 impuestos diferentes y solo le permitió ahorrar con muchas privaciones 700 pesos. Pero la voracidad estatal no terminó y aún queda el peor impuesto, que, sin ser aprobado por el Congreso, le pega muy fuerte a los más pobres, la inflación,
que es un 24% sobre los ahorros y sobre el dinero que se quede en cuenta corriente o en el colchón. De este modo, el Estado le sacó a Juan el 53% de su dinero. Por lo tanto, cada año, él trabaja 196 días para el Estado y solo 169 días para él y su familia. Despertate, Juan. ¿No estás cansado de que te obliguen a hacer trabajos forzosos? Si Juan ganara 10.000 pesos, entonces el Estado se quedaría con el 58%. Si fuera un ejecutivo, la cifra superaría el 60%. Y si tuviera un campito en Pehuajó, se hubiese convertido ya en un siervo de la gleba, que tributa el 84% de sus ingresos y se queda con apenas el 16%. Estamos acá con unas amigas de Villa Rebol. Estamos con Karina y con Mónica. También nos ha venido a visitar Yamila y Kevin. Yo las he traído especialmente para que pensemos si el Estado llega a ellas o no. Vamos a ver, si yo les digo, ¿llega el Estado? No, no llega. No llega, dicen ellos. Vamos a ver si lo tienen elaborado. A mí me gustaría, empecemos con vos, Karina. Contá tu vida, cómo es tu familia, cómo es tu vivienda, cómo es tu trabajo. Bueno, yo me llamo Karina y vivo en Villa Rebol y tengo 4 hijos y dos sobrinos a cargo mío. Yo cobro la asignación de ellos, de mis 4 hijos, pero de mis 2 sobrinos no. Porque hay un problema, no sé de qué es lo que pasa, no sé dónde está esa plata de ellos. Bien. ¿Y tu vida diaria? Por ejemplo, tus ingresos, ¿de dónde provienen? No, mi marido es herrero de caballo de carrera y él trabaja 2 veces a la semana. Y bueno, y yo hago pastelitos para vender en la calle, en el barrio. ¿Y recibís la asignación y con eso es suficiente? No alcanza. Siempre ajustado. Sí, para la comida. Y por ejemplo, tu vivienda, ¿es una vivienda que tiene gas natural, por ejemplo? No es garrafa y agua potable, no. Y contanos, por ejemplo, contá de tus hijos y a qué colegios van. Bueno, tengo 3 hijos que van, de mis 4 hijos van 3 al colegio porque tengo una nena de 16 años que no la quiero recibir por la edad que tiene. ¿Pero cómo? Tiene ¿Por qué? 16 años y ella va recién en primer año, se quedó y no encuentro banco para ella. Y entonces, ¿qué solución? ¿Ella tiene que esperar? No sé. ¿Hasta los 18 para ir a un...? Sí, tiene que esperar hasta los 18 para recibir el colegio. Esos colegios de noche, pero no, a mí no me gusta. No quisiera mandarla ahora al colegio, no cuando tenga 18. Bueno, eso es un tema muy importante, sumamente importante. Y por ejemplo, el tema de transporte, ¿vos utilizás colectivo? Sí, a veces. ¿Entra el colectivo al barrio? Sí, el colectivo sí entra al barrio. ¿El recolector de basura? Sí. ¿También entra? Sí. Es de día, dicen ahora, ¿no? Sí, de día, ¿no? ¿Y por qué entra de día ahora? ¿Por seguridad? Sí, seguridad, sí. Hay mucho en ese barrio, ya no se puede vivir ya. Es muy difícil. Sí. Bueno, hacemos un paréntesis y después seguimos conversando. Mónica, contamos tu realidad un poquito. Bueno, yo tengo diabetes. ¿Desde qué edad? De los 10 años. Diabetes tipo 1, insulino dependiente. Y a causa de la diabetes perdí la vista y los riñones. Me hacen diálisis, hemodiálisis. Y bueno, la estoy luchando para que me salga el trasplante de una vez, doble trasplante necesito. ¿Y tu vida diaria? Y ahí la estamos luchando, tengo... ¿Tus ingresos cuáles son? La pensión.
que es menos que la jubilación mínima, son de 1.200 pesos. 1.200 pesos. Y estoy alquilando, estaba endeudada con el alquiler, tuve que pedir un préstamo en el banco, ahora me descuentan 400 pesos, así que cada vez cobro menos para poder salvar el alquiler. He estado luchando para que el ministerio me dé la casa y no me la dan, se la ha dado a mucha gente que tiene más que yo, que conozco yo, gente así, y se la han dado. Se maneja en cada auto esa gente, tienen buen trabajo, todo, y le han dado, que no pertenecían nunca a un asentamiento. Y ahora están viviendo en esas casas. Bien. ¿Y tu vida diaria, vos te movés con independencia o sos totalmente dependiente de alguien? No, me muevo independientemente. ¿Tomás colectivos? Sí. ¿Y qué tal son los colectivos? Sí, por ahí demoran un poco, pero viajo. Y por ejemplo, vos sos una usuaria del hospital público, ¿verdad? Sí. Y contanos cómo es el hospital público. La atención... Es como tu segunda casa, ¿verdad? La verdad, sí. Sí, es mi segunda casa, yo me siento muy contenida ahí. Y me atienden bien, ¿no? Por ahí fallan los insumos que no hay a veces. La mayoría de las veces no hay camas. Bueno, acá creo que es un pequeño panorama. La verdad que pobre Mónica le ha tocado, es una... realmente necesita de un sistema de salud de primer nivel porque tiene una enfermedad muy grave, pero un poquito es el tema de salud, otro poco el tema escolar con Karina y su hija mayor que no tiene escuela por tener 16 años. Realmente nos deja la duda si el Estado llega a esta realidad. Corte. Va a ser tan lindo hacer un puente de verdad. Actualidad, entretenimiento, personajes, regalos. Te mostramos lo que se ve de Córdoba y descubrimos juntos todo lo que no se ve. Córdoba se ve. Miércoles, 10 de la noche, en vivo, por Canal C. Sin timón, problemas, no quiero más problemas. Más color, más contenidos, más Córdoba. Canal C, somos más. Una visión rigurosa, con entrevistas a profesionales de la política, la economía y las empresas. Periodismo sin censura. Diálogos en libertad. Todos los miércoles a las 11 de la noche por Canal C. Va a ser tan lindo hacer un puente. Bueno, muy bien. En este programa vertiginoso lo que estamos tratando de poner es diferentes elementos para pensar si tenemos un país federal, si realmente el poder está cerca de la gente o no, o si estos mega presupuestos que a veces se aprueban, los presupuestos inclusive consolidados, nación, provincia, municipios, son dineros que van a algún lado menos a servir a la gente, a darle educación, salud, justicia, seguridad y ayuda social y las obras que necesitamos. Muchas veces nos enoja tanto de que haya miles de empleados públicos que sí usufructúan, digamos, de este dinero que le damos al poder, pero finalmente no llega ese dinero a obras y servicios públicos. Bueno, para hacer un análisis más profundo de esta cuestión, hemos invitado al doctor Kessman, que es un alma mater del equipo Esperanza Federal, y también a Daniel Montes, que también es un colaborador nuestro del equipo. Gracias por haber venido. Bueno, doctor Kessman, si le parece la primera reflexión sobre esta cuestión. Bueno, yo creo que la primera reflexión sustancial, congruente con la apertura del programa, es que hasta la década de los 80 toda iniciativa que había en el interior dependía del mercado del puerto y del Gran Buenos Aires. Cuando se firma el Tratado de Asunción en el año 91, la estructura de la relación
del federalismo cambie estructuralmente, porque Argentina pasa a depender de mercados no cerrados y del Gran Buenos Aires, sino de un tamaño de 5 a 10 veces superior por la presencia sobre todo de Brasil y también de Paraguay y Uruguay. Una gran oportunidad, digamos. Una gran oportunidad que traslada la potencia del desarrollo del Gran Buenos Aires al centro norte argentino sobre todo y al sur también. ¿Por qué? Porque desde el año 97 el Mercosur hace el acuerdo con Chile y que transforma al Mercosur en bioceánico, y luego con la Comunidad Andina de Naciones, que le abre otro mercado tan grande como el de Brasil. Y se tiende a conformar lo que sería el mercado común de América del Sur. Ese potencial fundamentalmente está a cargo del interior, es decir, de las provincias que tienen que ir a regionalizarse y a organizarse para poder aprovechar esas oportunidades que ya no tienen solamente al puerto de Buenos Aires como centro. O sea, usted realmente es un aporte muy bueno, muy original, muy novedoso, que es esta visión de Formosa queda muy lejos de Buenos Aires, pero queda muy cerca de Porto Alegre, muy cerca de Sao Paulo. Jujuy queda muy lejos de Buenos Aires, pero queda muy cerca de los puertos de Iquique, de Chile, digamos. Entonces se abre como una nueva oportunidad para el federalismo en el marco regional, digamos. Sí, por supuesto. Pero las transformaciones productivas, de infraestructura y sobre todo del sistema científico tecnológico regionalizado requiere que el federalismo vaya a un proyecto de largo plazo que va a ser lo más importante de la Argentina del futuro, a los fines de superar la dimensión provincia, regionalizarse. En la apertura se hablaba de varias regiones, puede haber otras alternativas que sean la base del futuro productivo, de la producción y del empleo en la Argentina, basado en las regiones y en las provincias, donde se rompe sobre todo el hecho de que las funciones estructurales para la repartición de recursos están ahora en cabeza de las provincias y no del poder central y del puerto. Bueno, frente a esta oportunidad, frente a este aporte, tenemos gobiernos centrales que deciden si va a venir un tren bala a Córdoba, si el fútbol para todos y demás. Entonces la pregunta, Daniel, que te hago es, verdaderamente, ¿cómo está en este momento el federalismo, en este momento de la Argentina de hoy el federalismo? Creo que el federalismo es un nombre, pero que lo estamos vaciando de contenido. Y eso realmente es grave. Víctor Uckmar, un gran tributarista italiano, decía que el federalismo o es federalismo fiscal o no existe. Y es verdad, son pocos los países federativos en el mundo porque tiene relación con la extensión del territorio. Estamos hablando de Brasil, de México, de Estados Unidos, Canadá, Australia. Y esto impone, en realidad, la necesidad de que el órgano de gobierno que está más cerca de la necesidad sea la que tenga la capacidad de acción para poder brindar la solución necesaria. Esto requiere que cada nivel estadual tenga los recursos necesarios, porque de lo contrario no puede cumplir con su finalidad como Estado. En una tradición que ya se quejaban las provincias, pero teníamos un 50-50, digamos 50 y 50, sí. Pero en este momento, ¿en qué punto está la relación nación-provincias? Si bien la ley establece un 56%, la ley de coparticipación, y hay un 47% mínimo asegurado, en realidad de la torta o de la masa coparticipable única, lo que se en materia de recursos es un 33%, pero hay un 16,4% que es absolutamente de transferencias discrecionales. Claro. Entonces, el problema es cuál es el modelo. Porque si la Constitución dice, tomemos en cuenta necesidades básicas insatisfechas, tomemos en cuenta población, tomemos en cuenta la lejanía al puerto, al poder central, sin entrar en un ámbito de legislación comparada donde, por ejemplo, podamos medir que no se realiza, y sería importante, ver cuál es el esfuerzo fiscal que hacen las provincias y los municipios. Y premiar y castigar, digamos. Y, por ejemplo, premiar también aquel presupuesto que tiene más orientación a educación, a salud y a obras,
y a infraestructura en general. Hay un Entonces, dato muy interesante que charlábamos fuera de cámara. Vos me decías que con esta intención de las provincias de recuperar ese 15% que le habían entregado a la Nación por un convenio, resolvemos muchas cuestiones. Comentaros un poco. Sí, este es un cálculo que hizo el IARAF a cargo de Nadine Argañarás, donde sostiene que este 15% que Córdoba acaba de denunciar y que tiene, muy rápidamente, su origen en el año 94, nace en la CFJP. Cuando luego en el 2008 retoma el gobierno, claro, al tomar la FJP se queda desfinanciado para el pago de las jubilaciones. En el 2008 nuevamente tiene su cargo de las jubilaciones, por lo tanto cesaba la necesidad de este aporte que obviamente siguió. ¿Y por qué siguió? Muy rápidamente. Porque al tener tal nivel de dependencia de la coparticipación por no fortalecer los recursos propios, hay un estado de sumisión. Entonces la autonomía y la soberanía son dialécticas, son títulos. Me quedan... Pero nada más. Sí, lo que sí quería comentar es que este 15% podría representar el 80% del déficit de las provincias. Esta es la magnitud. O sea, si las provincias recuperan ese 15%, podría resolver todos sus problemas de deuda. Este 15% es un importe que se detrae de la masa de coparticipación previo a realizar la distribución primaria entre nación y provincias. Bueno, me parece que hemos dejado dos elementos interesantes. Por un lado, una visión a futuro, que es a futuro, pero que tendría que ser presente. Es las provincias no mirando a Buenos Aires, sino mirando a la región, al Mercosur. Y esta segunda cuestión que es, sí, muy bien, pero para eso hay que tener recursos y para eso hay que volver a ordenar el régimen federal. Les agradecemos mucho los aportes que han hecho. Si les parece, pasamos con Carmen y sus razones para la esperanza. Es evidente que Córdoba tiene que recuperar sus recursos. Sebastián recién nos decía que puede ser segunda o tercera entre las provincias que aportan al Estado Nacional. Y veíamos que es la número 17 a la hora de recibir. Bueno, eso no parece que fueran razones para la esperanza. Yo lo que les quiero decir es que Córdoba tiene otros recursos, y muchos recursos. Tiene la cultura, tiene 4 siglos de universidad, tiene el arte, tiene el humor. Y por todas esas razones, los cordobeses también tenemos una obligación con nuestro país. Córdoba tiene que plantarse, ponerse firme y ser punta en esto para recuperar nuestros recursos y poder salir adelante de una buena vez. Muy bien, Carmen, gracias por las razones para eso. Yo también coincido con ella. Córdoba tiene un derecho y también tiene una obligación. Esto es más allá del gobernador de turno, digamos. No es que estemos haciendo del azotismo acá, sino que, es más, de los otros tiene que hacer sus ajustes y no tiene que marketinear tanto, pero nosotros tenemos, digamos, esa impronta. Córdoba puede levantar la voz. Bueno, les comento que el domingo que viene vamos a tratar un tema igual de importante que el de hoy, a nivel de título, que es la confianza. O sea, ¿qué sucede con los argentinos que ya no confiamos en el país, no confiamos en instituciones y no confiamos entre nosotros mismos, digamos? O sea, no hay largo plazo, los acuerdos tienen que ser, pero mirá que si vos no me haces esto, no me haces esto, vamos a la justicia. Realmente no se puede vivir en una Argentina tan desconfiada, por decirlo de alguna manera. Tenemos razones para la desconfianza. Vamos a abordar esa temática con Carmen y con todo el equipo de Esperanza Federal. Los invitamos a visitar nuestra web, el blog de Civilitas. Que lo lleva a cabo Luis Indumi. Exactamente, él hace una muy prolija recopilación de artículos muy interesantes para aportar. Nos vamos, ya se nos acabó el tiempo, nos volvemos a ver el domingo que viene. Hasta luego. Va a ser tan lindo así.